Si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Bienvenidos a esta serie llamada En Tiempos de Cuarentena. En tiempos de cuarentena hemos hablado de la oración, la palabra y de la comunión del Espíritu Santo como hábitos en nuestra vida. También hablamos de la necesidad del perdón, de vivir alegres y de ser generosos. En fin, no queremos terminar esta serie sin poder compartir con ustedes un último consejo que creo que será de bendición para sus vidas. En una ocasión alguien contó una historia hipotética, por supuesto. En un pueblo pequeño se levantó un virus que generó una gran mortandad en medio del pueblo, sin discriminación de personas, niños, ancianos, adultos, mujeres, hombres, estaban muriendo, pero dentro del pueblo había un científico muy inteligente que vivía solo, un poco aislado de las demás personas. Este científico logró identificar aquel virus y asimismo crear una vacuna. Él con su inteligencia y con sus dones, con lo que había recibido, fue proactivo. Lo único es que decidió no compartir esa vacuna con nadie. Dijo, la guardaré para después. Efectivamente, el virus se extendió y toda la población de aquel pueblo murió. El científico vivió, pero ahora quedó solo en medio de ese pueblo. Una de las cosas más egoístas que nosotros podemos hacer es recibir un regalo y no compartirlo con los demás. La Biblia dice que lo que de gracia recibimos, de gracia demos. Y la palabra del Señor es clara cuando nos habla a compartir las buenas noticias, compartir el Evangelio. Tenemos una vacuna contra el pecado. Tenemos la solución a la muerte eterna y no podemos encerrarnos con este regalo y no compartirlo con las demás personas. Allá afuera la gente se está muriendo, aún dentro de nuestra misma casa, de nuestra misma familia, la gente se está muriendo y necesita del perdón, de la salvación. Y nosotros tenemos esa vacuna, no podemos callarnos, necesitamos compartir esas buenas noticias. Y para esta ocasión quiero darte 3 consejos que podrán hacer del testificar en tu vida un hábito. Camina conmigo. El Evangelio es un camino y no podemos simplemente ignorar a las personas que caminan a nuestro alrededor. Debemos ser sensibles a la necesidad de esas personas. Pero una de las cosas que la gente más dice es que se le hace difícil compartir el Evangelio. No sabe cómo. De pronto no conoce la palabra, de pronto no conoce los versículos correctos. Pero mi primer consejo para poder hacer del testificar del Señor un hábito en nuestra vida, del predicar del Señor un hábito en nuestra vida, es empezar contando tu experiencia personal, contando tu testimonio. En el libro de Juan, en el capítulo 9, hay una historia de un ciego de nacimiento que de repente llega el Señor Jesús y recibe la vista. Este ciego, además de ser ciego, era mendigo, es decir, nunca tuvo la oportunidad de entrar a una sinagoga a recibir clases, a recibir discipulado o a recibir enseñanza de cómo compartir el Señor. Lo que sí sabemos es que esta persona apenas recibe el milagro, empieza a contarles a todos lo que Dios había hecho en su vida. Él lo resume sencillo, de una manera práctica y sencilla. Él dice, pues yo no sé si este hombre es pecador, es profeta, es el Mesías, no sé qué sea de este hombre. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Todos tenemos un antes y un después de Dios en nuestra vida. Tenemos un testimonio para contar en nuestra casa de lo que Dios hizo en nuestra vida espiritual, de lo que Dios hizo en nuestra economía. Así que empecemos contando lo que Dios hizo y testificando de lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas.
El segundo consejo sería: comparta aquellos versículos que han sido rema en su vida. No trate de compartir algo que usted mismo no ha entendido. Recuerde que la palabra es una espada de dos filos. Corta a aquellos que la reciben, pero también a aquellos que la dan. Y también la palabra tiene el poder para transformar y hacer todas las cosas. El testificar de nuestra experiencia es importante, pero también es importante poder compartir la palabra del Señor, que es la que tiene el poder para transformar todas las cosas. Pero empiece con esos versículos sencillos, esos que alguna vez le ministraron a su vida, esos que alguna vez fueron de bendición para usted, para su casa, que le ayudaron en esas situaciones importantes en su vida. El tercer consejo sería: sé ejemplo de conducta. San Francisco de Asís dijo en una ocasión: predica todo el tiempo el Evangelio y cuando te sea necesario, usa las palabras. El mismo Señor Jesús dijo en una ocasión: mis obras son las que dan testimonio de mí mismo. Y Primera de Pedro dice que el Señor Jesús, el Maestro, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. No hay nada más incoherente que un discurso sin ejemplo. La gente nos está observando. El libro de Hebreos dice que tenemos en derredor una gran nube de testigos. La gente nos está mirando, observando. Mira nuestra caridad, nuestra piedad, mira también nuestra comunión, mira también nuestra paz, nuestros hechos a nuestro alrededor. Por eso, si queremos predicar y testificar del Señor y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, necesitamos aprender a ser ejemplo, a vivir piadosa y santamente. En conclusión, si queremos hacer del testificar y del predicar la palabra un hábito en nuestra vida, número uno, empecemos contando nuestro testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía, cómo Dios nos sanó, cómo Dios nos liberó. Número dos, usa aquellos versículos, aquella palabra que ha sido rema y que te ha bendecido a ti mismo. Y por último, y no menos importante, sé ejemplo de conducta todo el tiempo. Predica con tus hechos, habla con tus acciones. Padre, en el nombre de Jesús, te pido para que podamos ser sensibles a la necesidad del mundo de ser salvos, de conocer tu palabra, tu evangelio, Señor. Ayúdanos a testificar de lo que tú ya has hecho en nuestra vida, a compartir tu palabra, que es la que puede transformar la vida de los hombres, Señor Jesús. Y también hacer ejemplo de conducta, Señor. Testimonio de vida para que muchos puedan ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Hasta aquí llegó esta primera temporada de Hábitos en tiempos de cuarentena. Próximamente estaremos haciendo la segunda temporada y también una nueva serie viene en camino. Por eso, si te ha gustado el contenido de este canal, compártelo con todo el mundo e invítalos a que se suscriban a nuestro canal para que también puedan recibir estos mensajes. Dios te bendiga.